Vamos a seguir. Mira que la semana pasada ustedes estaban hablando y antepasada de Mahatma Gandhi, Mandela y Malala. El texto argumentativo está muy relacionado con la manera de expresarse, con nuestras opiniones y cómo vamos a argumentar algo. Por eso les traje este pensamiento de Mahatma Gandhi. Dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. ¿Alguno de los dos que está aquí me puede hacer referencia a qué creen que significa eso que él está diciendo? ¿Será cierto que nuestros pensamientos se van a convertir porque han pasado de pensamientos a palabras, actos, hábitos y destino? ¿Será cierto eso? ¿Tendría razón Mahatma Gandhi? ¿Creen que tiene razón él en decir eso? Y mire que las palabras están resaltadas, pensamientos, palabras, actos, hábitos y destino. Es una cadena. Lo que usted piensa, eso lo va a llevar a actuar. Al actuar, lo va a hacer de manera repetitiva porque esos son los hábitos. Y esa repetición de sus pensamientos, de sus actuaciones, lo van a llevar a usted a forjar su destino. Eso es lo que él está diciendo ahí. Posteriormente aparece un pensamiento sobre el poder de la palabra. Este pensamiento está basado en una cita bíblica, en la cita de Mateo, y dice, la lengua es una espada de doble filo. Con ella podemos bendecir o maldecir, edificar o derribar, animar o abatir, transmitir vida o muerte, aceptar o rechazar, perdonar o condenar. Este pensamiento también está muy relacionado con lo que es un texto argumentativo, porque ahorita vamos a ver lo que es un texto argumentativo y cómo se puede relacionar con esto que estamos viendo primeramente. Y nuevamente les puse otro pensamiento de las palabras. A las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice. A veces nosotros decimos algo y pensamos que porque fue dicho, no va a quedar, no queda escrito como en un documento, pero queda grabado en quien lo escuchó. Y si esa palabra que usted dijo fue hiriente, entonces va a destruir a la persona, lo va a marcar para siempre. Se fue unas palabras de congratulaciones, entonces eso lo va a ayudar a salir adelante. Vamos entonces a ver qué es un texto argumentativo. Vamos a llegar a lo que dice el módulo de ustedes, que habla del texto argumentativo. Jocelyn, ¿estás viendo la diapositiva? Sí. Sí, ajá. Vamos a ver, el texto argumentativo, es que estoy preguntando porque en la clase anterior no se logró proyectar, entonces no quiero que me vaya a pasar lo mismo. Entonces ya, arreglado el asunto. El texto argumentativo, vamos a ver qué es un texto argumentativo. Es aquel que tiene como objetivo expresar nuestras opiniones, nuestras inquietudes o ir a favor o en contra de una situación determinada. El fin último de un texto argumentativo es convencer a quien lo está leyendo. Convencer y persuadir es prácticamente lo mismo. Yo puedo persuadir a una persona porque lo quiero hacer cambiar de opinión sobre un tema determinado. Al final dice, no intenta reflejar objetivamente una realidad, sino una interpretación de la misma. Por lo tanto, se expone dicha realidad, pero intentando defenderla o refutarla dependiendo del caso. Porque un texto argumentativo yo voy a poner mi punto de vista o el punto de vista de otras personas con relación a un tema que yo voy a tratar. Nuevamente les pongo aquí en rojo y amarillo que el texto argumentativo busca convencer. ¿Convencer a quién? A la persona que va a leer el texto que usted escribió o a la persona que va a escuchar sus argumentos a favor o en contra de un tema determinado. ¿Cómo está estructurado un texto argumentativo?
está estructurado por una tesis y en algunos textos le dice a usted que la introducción. Obviamente, porque cuando usted va a empezar a escribir sobre un tema, usted tiene que hacer un preámbulo antes de llegar a lo medular que usted quiere presentar. Después que usted presenta la tesis la problemática o el punto que usted quiere defender o el punto que quiere refutar, entonces usted, después que ha leído y releído, usted va a buscar argumentos que vayan a defender o reafirmar lo que usted está planteando en su tesis. Después que ya usted tiene todos esos argumentos a favor o en contra, dependiendo del tema, entonces va a llegar a una conclusión. Esa conclusión es el resumen general y ahí usted puede poner su punto de vista, su opinión sobre ese tema determinado. Esa es la estructura de un texto argumentativo. Acá se los voy a presentar con otras palabras y de otra forma. Dice, la tesis es la idea que quiero defender o que voy a demostrar. O en algunos casos, no precisamente la voy a defender, sino que puedo ir en contra, pero voy a apoyarme de los argumentos o de las cosas que me van a servir a mí para defender mi idea. ¿Qué son los argumentos? Son los razonamientos que voy a utilizar para defenderla. O sea, para poder hacer un texto argumentativo debo tener claramente leído, sabido, releído, visto y revisto toda la literatura que me va a ayudar a mí a poder defender mi punto de vista. Los tipos de argumentos pueden ser de comparación, contraargumentación, por ejemplos, definiciones, citas de autoridad que son muy importantes cuando usted va a hacer un texto argumentativo, aunque sea uno, dependiendo de la extensión de su texto, porque eso significa, le va a dar el énfasis de que usted investigó, que se fundamentó en estudios de otras personas o pensamientos de otras personas para poder fundamentar lo que usted está diciendo. Y las conclusiones, que es volver a reforzar la tesis. Es como una cadena, tesis, argumentos y conclusiones. Las conclusiones van a reafirmar la tesis del principio. Si usted hace un texto argumentativo y su conclusión no está relacionado con la tesis, entonces está mal estructurado. El orden. En esta parte del orden hay dos, estructura deductiva e inductiva, pero yo le recomiendo a todos los que empezamos, porque si yo le digo que me voy a sentar a hacerlo ahorita y me va a salir, no sale, porque es un trabajo de campo prácticamente, de campo en el sentido de que debo buscar mucha información para poder trabajar el contenido que quiero. Utilizar esta estructura deductiva. ¿Por qué deductiva? Porque voy a plantear mi tesis. De mi tesis voy a ir a buscar los argumentos y después voy a llegar a la conclusión. O sea, que voy a seguir un orden lógico para poder estructurar bien mi texto argumentativo y no tener duda de que está incorrecto. Algo importante también aquí, en uno de los seminarios que yo he tomado sobre redacción de textos, dice que un texto argumentativo, para saber que está bien, yo lo puedo hacer a través de preguntas. O sea, voy a presentar mi tesis y de esa tesis voy a presentar una serie de preguntas que me van a ayudar a mí a llevar la estructura correcta de mi texto. ¿Qué significa eso? Que si en el primer párrafo yo voy a hacer X pregunta, el primer párrafo escrito del texto tiene que ser la respuesta a esa primera pregunta. Viene la segunda, viene la tercera. Y ese mismo orden voy a ir desarrollando las ideas y mi texto argumentativo va a tener la estructura adecuada hasta que llegue al último párrafo donde yo voy a presentar la conclusión. Esa conclusión es la respuesta a la tesis. ¿Cuáles son las características? Miren lo que dice aquí que debe tener todo texto argumentativo. Cohesión y coherencia. Obviamente lo que les estoy diciendo. La tesis, los argumentos y la conclusión deben estar estrechamente relacionadas. O sea, todo el cuerpo del texto debe tratar sobre el mismo tema. Debo dividirlo en párrafos. ¿Por qué en párrafos? Ya les dije, con base en las preguntas, cada uno de los párrafos me va a responder las preguntas del inicio.
Debo emplear conjunciones y conectores textuales, que ahorita les voy a explicar qué son conectores textuales, para qué sirven, cómo los puedo utilizar y qué función tiene dentro de un texto. Debo distinguir la idea principal y la secundaria. Bueno, ahí vamos a ver lo que es las tesis y los argumentos, que todos van a ir relacionados. El lenguaje, no puedo utilizar un lenguaje muy rebuscado, porque nuestro tipo de lenguaje no es muy rebuscado. Es un lenguaje sencillo, que lo que nosotros debemos trabajar. Debemos utilizar adjetivos, poner también nuestro punto de vista, porque es nuestro texto argumentativo. Mire que aquí aparece la interrogación retórica, o sea, preguntarle a quien está leyendo o preguntarle a quien está escuchando, hacerlo parte de ese texto para que se sienta que él forma parte de la lectura. Mire lo que dice aquí en azul: no abusar de recursos expresivos. ¿Por qué? Porque entonces ya va a salir de lo natural. Aquí hay otra parte donde explica un poco mejor cómo es la estructura del texto argumentativo. En la introducción o la presentación de la tesis se refiere a la breve descripción de la tesis o la idea fundamental. O sea, voy a introducir al lector, a la persona que lo va a leer, en el tema. Voy a darle un preámbulo y en ese preámbulo voy a presentar mi tesis. Después voy a ver lo que es el cuerpo del mismo texto, que es los argumentos, que se refieren a todo lo que voy a utilizar para sustentar mi tesis. Y mire lo que dice aquí: el objetivo es convencer al lector por la información que se presente de una manera clara, ordenada, con sentido y con coherencia. Les digo nuevamente, es muy importante, si usted no está práctico, hacer una serie de preguntas que usted quiere desarrollar de ese texto, para entonces irlas desarrollando poco a poco, y eso va a darle a usted la seguridad de que su texto argumentativo tiene el orden que necesita. Y ya finalmente pues se presenta la conclusión, donde se va a reafirmar la tesis. Va a ser un resumen de todos los argumentos, pero que reafirman la tesis que usted propuso al principio de su trabajo. Aquí hay un ejemplo corto de un texto argumentativo. Obviamente, este no es un texto argumentativo ampliamente redactado, sino que le presenta ahí, mire la tesis: fumar perjudica seriamente la salud. ¿Qué yo puedo poner antes de esa tesis? Puedo decir que a través de los años hemos visto un gran incremento de cáncer en la juventud, debido a que el mal hábito de fumar. Esto me lleva a mí a pensar que fumar perjudica seriamente la salud. Ahí ya yo puse un preámbulo, una introducción, y ya llegué a la tesis. Fumar perjudica seriamente la salud. De ahí entonces voy a empezar, según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud. Aquí los ponen especialistas de todo el mundo. Yo voy a enfocarme primero en la Organización Mundial de la Salud. Debe haber leído usted en algún momento un informe que habla sobre lo perjudicial que es el cigarrillo para la salud. Hay estudios que hablan que las mujeres embarazadas que fuman perjudican el desarrollo del feto. Esa parte usted la puede poner ahí como un argumento, porque eso le va a ayudar a usted a defender esa parte que dice que perjudica seriamente la salud, no de quien fuma nada más, sino en este caso del feto o el producto de la embarazada. Hay otros estudios que dicen que las personas que estamos alrededor de quienes fuman nos volvemos fumadores pasivos, y que muchas veces contraemos cáncer de pulmón o cualquier otro tipo de cáncer influenciados por el humo del cigarrillo. No nada más del humo del cigarrillo, también el humo del fogón, el smoke y todo lo demás. Son estudios que se han hecho. Todos esos estudios los puede usted meter aquí, pero con base, en este caso, en el cigarrillo. Porque nada más no se ha hecho uno, sino cualquier cantidad de estudios. Esos usted los puede utilizar como argumento. Ojo, no es copiar y pegar de internet lo que ya escribió otro, sino decir, parafrasearlo de otra manera, o decir que con los estudios realizados, póngase que en Inglaterra, dicen que un alto porcentaje de los fumadores mueren de cáncer. Eso
está ya registrado y estipulado. Entonces usted lo utiliza como un argumento para defender su tesis. Aquí, la conclusión, ya después que usted ha utilizado todos sus argumentos, puede entonces decir que en vista de todos los estudios realizados a nivel mundial en distintos países y en distintas épocas y distintos espacios, se llega a la conclusión de que fumar perjudica seriamente la salud no solamente del fumador activo, sino también de todas las personas que lo rodean. Eso es su texto argumentativo. Y ya usted hizo su introducción, puso su tesis, utilizó los estudios que encontró en internet o puede poner estudios de su vida diaria, casos que usted conoce y los puede utilizar como argumento y al final va a llegar a la conclusión. Mire esta conclusión. Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmar en teoría que de que fumar perjudica seriamente la salud. Esto que está aquí es respuesta a la parte de arriba. Y esa es la conclusión a la que usted quiere llevar a quien está leyendo su texto argumentativo. Entonces, en conclusión a ese tema, podemos decir que el texto argumentativo propone una opinión del autor, en este caso de nosotros que lo vamos a escribir, de ustedes que lo van a escribir, para convencer al lector. O sea, yo que lo voy a leer me van a convencer de lo que usted está diciendo ahí es lo correcto. ¿Cómo está estructurado? En la tesis y los argumentos. En la tesis vamos a plantear la introducción y la tesis, obviamente. En los argumentos es el desarrollo de mi texto argumentativo utilizando los estudios, utilizando la experiencia o cualquier otro tipo de recurso que usted encuentre y que le sirva para fundamentar su tesis. Y al final, pues voy a llegar a una conclusión. Esa conclusión va a estar estrechamente relacionada con la tesis que usted propuso. Para facilitarles el trabajo, encontré esta plantilla en internet que usted la puede utilizar para desarrollar de manera correcta o de manera de paso a paso, puede desarrollar su texto argumentativo. Obviamente, al desarrollarlo, esta es la plantilla. No con eso le voy a decir que usted llena la plantilla y ya usted hizo el texto argumentativo. No, esta es la plantilla, lo que a usted le va a servir. ¿Cuál es mi tesis o mi tema? Aquí el tema es la televisión. ¿Cuál es su tesis? El valor de la televisión en la sociedad. Usted va a demostrar si el valor de la televisión es positivo o negativo dentro de la sociedad. Aquí comienza entonces la búsqueda de la información, comienza definiendo qué es la televisión, cuándo la inventaron y la influencia de la televisión en la sociedad. Ahora va a buscar los argumentos, argumento de autoridad a favor o en contra o una experiencia personal, obviamente suya o del vecino, que pueda usted testificar cómo influye de manera positiva o negativa la televisión en la vida de la sociedad. Podemos utilizar aquí como argumento lo importante que se ha vuelto la televisión para la educación. O sea que es un argumento de autoridad y puede ser un argumento de experiencia personal porque muchos estudiantes actualmente en Panamá están recibiendo algún tipo de educación o de instrucción a través de la televisión. Entonces ya podemos decir, argumentar que es cierto que la televisión tiene un gran valor en la sociedad, en este caso enfocado a la televisión. Y este título aquí está muy amplio, porque yo puedo poner el valor de la televisión en la vida familiar o el valor de la televisión en el ámbito educativo. Entonces lo voy a ir delimitando para que no se me haga muy extenso el contenido que tenga que trabajar. Lo puedo poner la televisión en el campo de la medicina o la tecnología en el campo de la medicina y voy a buscar todos los argumentos que me van a facilitar a mí de defender la idea de que la tecnología ha ayudado grandemente al desarrollo de la medicina. También puedo ver la tecnología en la parte negativa diciendo que la tecnología pues me ha desunido la familia, que ha quebrantado ciertos tipos de valores morales. Entonces eso, si yo quiero defender esa idea, tengo que buscar todos los argumentos
que me van a ayudar a mí a defender esa idea. Aquí están los ejemplos de los conectores textuales, que son las palabras que me van a ayudar a mí a darle vistosidad a mi escrito. Mire qué palabras que utilizan aquí. En primer lugar, hablaremos sobre la televisión al inicio de su creación, que fue creado en el año tal y que le inventó tal persona y que desde esa época hasta acá ha surgido grandes cambios y ha trascendido en el tiempo, en el espacio y ha ayudado a las personas, a la comunicación, a la información y todo lo demás. Después entonces seguimos añadiendo ideas y aquí vamos entonces a usar uno de estos conectores que me van a servir a mí para añadir ideas. Puedo usar, quiero aclarar o explicar algo, puedo utilizar estos conectores y así sucesivamente. Cada uno de esas palabras o conectores textuales tienen una finalidad. Ojo con esto, eso no significa que estos son los únicos conectores textuales que hay. Hay cualquier cantidad de conectores, pero estos son los que generalmente nosotros utilizamos para unir oraciones o para empezar párrafos. Aquí hay un texto argumentativo que ya tiene más o menos la forma de un texto argumentativo donde tiene señalado los tipos de argumento y la redacción que deben utilizar. Miren, vamos a tratar el tema de la curva de la autovía que pasa por nuestro pueblo. En nuestra opinión, es una curva muy peligrosa y pensamos que hay que modificarla. Esa es la introducción y la tesis. ¿De qué están hablando? De una curva muy peligrosa que hay en un pueblo determinado. Ahí están presentando la tesis y están diciendo que esa curva es muy peligrosa y hay que modificarla. Entonces, vamos con los textos, los argumentos, perdón. Aquí está el primer argumento. Mire, en los últimos 10 años ha habido un total de 20 accidentes en la citada curva y 5 de ellos han sido con víctimas mortales. Ahí está el primer argumento de peso. Es un argumento que dentro de ese pueblo está registrado ya, que es una curva muy peligrosa y que ha ocasionado muchos muertos. En este caso, 5 accidentes fatales, imagínese usted. Después dice aquí, van entonces a buscar una cita de autoridad, porque no basta con que lo diga las estadísticas, ahora van con una cita de autoridad. También pensamos que hay que modificarla porque según el director general de la DGT, ahí dice que es la Dirección General de Tráfico, está catalogada como uno de los puntos negros de las carreteras andaluzas. Este es un texto de España. Entonces, esa curva ha de existir en España. Acá sigue, al ser una curva muy cerrada, tiene muy poca visibilidad y hay un riesgo importante de derrapar en ella. Por citar un ejemplo, nosotros mismos hemos sufrido un pequeño susto esta semana cuando pasábamos con el coche por esta zona y al estar la carretera algo mojada, derrapó y el conductor estuvo a punto de perder el control. Aquí están poniendo un argumento personal, porque esa persona que está escribiendo el texto argumentativo tuvo problemas en esa curva. Entonces, al final, aquí ya viene la tesis. Por todo ello, pensamos que es una curva que debe ser modificada en breve y exigimos a las autoridades que planifiquen el cambio de la misma. Mire esta tesis, ¿está o no está relacionada? Perdón, miren esta conclusión, ¿está o no está relacionada con la tesis? Al principio dice que en nuestra opinión es una curva muy peligrosa y pensamos que hay que modificarla. Y aquí abajo, después que pusieron los 3 argumentos, cada argumento está con un color distinto, llegan a la conclusión de que la curva es peligrosa y que hay que modificarla, pero obviamente no vamos a hacer cualquier persona, sino que le están haciendo extensiva esta solicitud al tránsito para que el tránsito tome cartas en el asunto. Esto es, a grandes rasgos, lo que es un texto argumentativo. Expresar de una manera coherente, correlacionar las ideas, pero lo principal de este texto es que refleje que usted ha investigado y que ha leído sobre el tema que ustedes van a tratar. La primera actividad que presenta la plataforma dice, el módulo dice,
Identifica la tesis de este texto y los argumentos que se utilizan. Señala además la conclusión. En el módulo aparece la diabetes y la importancia de la dieta saludable. Ese taller lo tienen que hacer. Aparece el uso del internet en los adolescentes. Son esos textos que están ahí y hay que comer de todo. Para modular y plataforma, en este caso es el mismo taller. Deben de los textos que están aquí señalar la estructura. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Y cuál es la conclusión? Para los estudiantes virtuales, el examen trimestral es hacer un texto argumentativo. Los temas del texto argumentativo ya están en plataforma y usted puede utilizar la plantilla que les facilité porque está el link, la acaban de ver aquí y estas mismas diapositivas yo se las voy a poner en la plataforma para que usted tenga a mano la plantilla que usted tiene que llenar primero para entonces empezar a redactar su texto argumentativo, porque ese va a ser su examen final. Redactar un texto argumentativo no muy largo con base en el material que aparece en la plataforma. Ese es para los de plataforma. Para los modulares, ellos tienen su actividad señalada en el módulo.